Hola, buenas noches. ¿Me escuchan correctamente? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Hola, Gerson. Sí, Hola, Jim. profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Se escucha bien? Gracias, Freddy. Ok, Cristian, Oscar, Samuel, Dani, Luis. Bueno, vamos a iniciar rápidamente la sesión del día, porque al ser una sesión práctica, ustedes tienen que evidenciar que están aplicando y que están desarrollando los conceptos. Ok, entonces por favor tengan listos el DEP-C, que luego de que haga algunos ejemplos, ustedes tienen que continuar con lo propio, ¿ok? Eh, el día de hoy, pues vamos a continuar con lo que se inició ayer, ¿no? O sea, ayer empezamos, digámoslo así, pues trabajando, comprendiendo cómo es que nosotros podemos trabajar con un puntero y a la vez, pues hacer referencia a más de un dato, ¿no? En este caso estamos hablando de un vector de 3 espacios. Saben que el vector tiene sus posiciones y que todos estos datos son del mismo tipo, ¿no? Si son float, pues todos son float, ¿cierto? Así estábamos. Eso es lo que vimos la clase anterior. Entonces, hoy vamos a ver algo distinto, pero que a la vez, pues nos va a permitir combinar junto con los vectores la información. ¿Por qué lo digo así? Porque en el producto académico nos dice, ¿no? Usar vectores, pero también nos habla de otro concepto que es estructuras. ¿Cierto? El curso se llama Estructuras de Datos, coincidentemente. Entonces, ahora vamos a comprender a qué se refiere una estructura y cómo la podemos utilizar. Empezamos. Las sugerencias para el desarrollo adecuado del curso es de que ustedes siempre revisen los contenidos en el aula virtual, ¿no? Utilicen el chat cuando se les invita al diálogo para poder ir pues controlando de cierta forma cómo se van cumpliendo los objetivos de cada sesión de clase. Eso es muy importante. El día de hoy, pues, continuaremos con lo que iniciamos ayer, pues ya habíamos visto en las clases anteriores la memoria dinámica, también vimos cómo se generan los arreglos y el día de hoy, pues, vamos a trabajar las estructuras, ¿no? Entonces, la combinación de estas tres cosas nos dan el resultado del producto académico. Entonces, pues, nos falta comprender qué con las estructuras, ¿no? ¿Qué son? Entonces, el propósito del día es trabajar con esas estructuras. Así es que, a la obra, por así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de estructuras, tendríamos que comprender a qué se refiere. Y por ahí les voy diciendo que es un tipo de dato definido por el usuario, ¿ya? Una estructura es un tipo de dato definido por el usuario. Es decir, que no existe en la estructura antes de que sea programada, ¿no? Uno genera la estructura en base a eso. El propósito del día es comprender la importancia de los tipos de datos definidos por el usuario, conceptualizaremos y comprenderemos algunos programas, pues, utilizando estructuras. Es lo que vamos a hacer. Entonces, pues una estructura puede verse como una colección de variables que se refleja bajo un mismo nombre. ¿Desde dónde sale el concepto de estructura para poderlo comprender? ¿Ok? En esta parte de la clase, pues les pido por favor que ustedes interrumpan siempre cuando no se vaya comprendiendo algo referente a las estructuras, ¿ok? Háganlo con toda confianza. Entonces, digámoslo así, ¿ah? Tarán, tan, tan. Amarillo no, vamos a cambiar de color. Ya. Digámoslo así, pues si yo tengo un vector X, perdón, un puntero X que apunte a un vector, tal cual lo mencioné hace rato, díganme, ¿este vector cuántos espacios tiene? 4, ¿no? Efectivamente. 4. Y sus índices van así.
todos estamos de acuerdo que el vector tiene la misma cantidad de datos. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso. Que el vector tiene la misma cantidad de, perdón, el mismo tipo de dato, ¿no? Si todo es entero, todo es entero. Si todo es decimal o float, todos son floats. Si pones strings, todos son strings. Hasta ahí hemos quedado. Es decir, que acá yo puedo guardar, pues, valores, pero del mismo tipo. Pero en la vida real, pues, uno necesita guardar valores, pero no necesariamente del mismo tipo. Profe, si yo guardo calificaciones, pues están bien, ¿no? O sea, yo puedo irlas guardando. Sí, pero por ahí en realidad necesitamos guardar más información, porque una calificación es solo de un valor numérico, ¿no? Un valor cuántico. La pregunta es, ¿a quién le pertenece esa calificación? Lo ideal, aparte de guardar el valor de la calificación, ¿qué deberíamos guardar? Pues tal vez otros datos que conciernan al alumno, ¿cierto? Entonces por ahí que necesitas guardar un conjunto de datos. Tal vez el nombre del alumno, el nombre, ¿cierto? Tal vez necesites guardar ¿qué? El curso. Tal vez la nota como tal. Pero díganme, en diferentes variables, porque acá serían 3 variables distintas, ¿cierto? Y por acá, pues, necesito que todo eso sea una variable, ¿sí o no? ¿Me entienden? Ya que existe una variable que se llama vector, que puede guardar muchas veces un mismo, perdón, o sea, puede guardar muchas ocurrencias de un mismo tipo de dato, pues eso se llama vector o arreglo, pues también necesitamos hacer otro tipo de variable, ¿no? En este caso, digamos, la variable alumno, el puntero alumno que sea capaz de apuntar a quién, a una variable, pero que guarda 3 datos, por ejemplo. ¿Qué guardaría? Nombre, curso, nota, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces, esto de acá que tiene los 3 elementos, se llama estructura. Y es lo que vamos a empezar a crear. Es por eso, ¿no? Las estructuras existen en el lenguaje de programación o uno los crea. O uno los crea a necesidad. ¿Qué hace con las estructuras? Díganme. Uno los va a tener que crear, ¿no? Es por eso que se llama, pues, tipo de dato definido por el usuario. El usuario lo crea de acuerdo a la necesidad que tiene. Es así. Y es lo que vamos a comprender en este momento. Entonces, una estructura, como te dice, ¿no? Puede ser una colección de variables que se va a referenciar con un solo nombre. Y esa referencia la va a tener un puntero, pues. Pero si yo digo que va a ser un solo nombre, pues cuando yo creo la estructura, a partir de ese momento va a existir ese tipo de dato. Dicho en español, si yo creo la estructura alumno, significa que ahora podré crear variables de qué tipo. Voy a poder crear variables del tipo alumno. ¿Se entiende? Es lo que se hace. Es así. Entonces, a ver cómo está eso, profe. Pues tranquilo, vamos por partes. Primero, cada una de estas variables, cada una de estas variables dentro de la estructura, o sea, la estructura es todo esto, pues cada una de las variables se llama campo, elemento o atributo. ¿Sí? Le puedes llamar así. Puede ser un campo, un elemento, un atributo, una característica inclusive. Cualquiera de los 3 nombres tiene. Para ser más exactos, pues entonces cuando uno va a definir un tipo de dato abstracto, perdón, un tipo de dato definido por el usuario, cuando uno va a crear una estructura, pues lo va a hacer de la siguiente forma. La estructura va a tener un nombre. En el ejemplo que hice hace rato, ¿cuál era el nombre de la estructura? En idea, ¿cuál era el nombre? Alumno, efectivamente. Tiene una lista de miembros. Ok, alumno, ¿qué tenía por acá? Nombre, ¿qué más? Edad. Creo que no puse nombre, curso y nota, ¿no? O sea, para ese ejemplo abstracto que hicimos, teníamos nombre, curso y nota. O sea, el nombre de la estructura era alumno y tenía 3 miembros. Pero ojo, cada uno de esos 3 miembros, o sea, la nota,
perdón, la nota, el nombre y el curso tienen su propia definición, ¿sí o no? Nombre, por ejemplo, ¿qué sería? Una cadena de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Una cadena de caracteres. Tipo, por ejemplo, ¿qué sería? Perdón, tipo no, nota, ¿qué sería? Sería entero, ¿no? Por eso, o sea, nota sería entero, nombre sería una cadena de caracteres, o un string, ¿no? Es así. Entonces, cada elemento tiene su propio tipo de dato. Para hacerlo más específico, pues esta es la forma de definir una estructura en el C++. Así la definimos en el C++. ¿Cuál es la idea? Que tú le pongas, a todo esto se le llama declaración, ¿no? O sea, todo esto se llama declaración. Ahora, la declaración inicia con una palabra reservada. ¿Cuál es la palabra reservada? Struct, ¿cierto? La estructura. Todo inicia con esa palabra. Luego le pones un nombre único, pues, ¿no? Struct alumno, por ejemplo. Struct venta. Struct curso. Struct Pokémon. ¿Qué sé yo? Puedes usar muchas. ¿Qué más? Y dentro, pues, defines los miembros, ¿no? Si va a ser entero, int miembro, char miembro 2. Acá sería, ¿no? Int nota, tal vez. Char, sexo, double, promedio o precio, qué sé yo. Uno empieza a definir así. Entonces, esa es la lista de miembros. Ujú. Ahora, acá hay algunas estructuras creadas, ¿ve? Por ejemplo, por acá estoy encerrando a qué estructura. ¿Cómo se llama la estructura? Exacto, ¿no? La estructura se llama persona. Así es. ¿Cuántos miembros tiene? 30. 2 miembros, ¿no? 30 miembros tiene la persona. Solo tiene 2, de los cuales uno es el tipo entero y otro es un vector de qué tipo. Char. Es decir, el nombre puede tener hasta cuántos caracteres, hasta 30. Ahí hay un vector, ¿ve? Dentro de la estructura. Bacán, fíjense. Y para crear variables, la forma más sencilla va a ser esta, pues. ¿Ya? Va a ser esta de acá. Por ejemplo, acá, persona asterisco vecino. O sea, asterisco vecino es un puntero, ¿cierto? ¿De qué tipo? Persona. ¿Captan la idea? Char. Si antes tú hacías int asterisco y punto y coma, ¿qué se creaba? El puntero y, ¿de qué tipo era? Int. Ahora lo único que vas a hacer es persona asterisco vecino. Entonces, ¿el puntero de qué tipo es? Del tipo persona, ¿cierto? Y eso significa que el puntero va a apuntar a una variable con 2 espacios todavía, ¿no? Y de los cuales uno de esos espacios es un vector de 30 espacios, por así decirlo. Ujú. Es la forma de crear. Entonces, pues por acá te explicaré mejor en el ejemplo, ¿ya? Porque acá en el paso a paso, por la experiencia, se los cuento, es mucho más fácil explicar esto. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un stack, carta de baraja. Ok, ¿cuántos miembros? 2. El número y el palo. Ok, aquí está, ¿ve? El stack, carta. Número será pues si es del 1 al 13, ¿no? ¿Sí? Y palo le dirá pues si es picas, si es corazones, si es diamantes o si es trébol, ¿no? Así es. O por ejemplo, acá tenemos el stack libro. ¿Cuántos miembros va a tener? 4, ¿no? El título, hasta 40 letras va a tener, ¿eh? El autor, hasta 30 letras. La editorial, 20. El año va a ser entero, ¿eh? Ahí está. Ese es track. A ver, escribe, quiero definir eh, el puntero B del tipo libro. ¿Cómo sería?
Profe, ¿no es mejor string que el char? No, el char es mejor. Exacto. Por ejemplo, libro, asterisco, título. El puntero sería título, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Libro, B. Entonces el puntero sería B. Y no se olviden del punto y coma, ¿no? Y acá, por ejemplo, otra estructura, polígono regular. ¿Qué va a tener? Nombre, lados, longitud, área. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá, ¿qué tengo? El polígono, ¿no? Que va a tener un nombre de hasta 20 caracteres. Lados, ¿cuántos lados tiene tu polígono? No va a tener 2,5 lados, pues, ¿no? Entonces va a ser un entero. Y luego tiene longitud y área, pues que son del tipo float. Fíjate que dentro no se están creando punteros, ¿no? Se están creando variables estáticas. Es por un tema de instancia, pues, ¿no? Si tú lo creas, pues es porque va a existir, no desperdicias la memoria. Y si no lo creas, nunca existe. O sea, por ahí va la lógica, ¿no? No, ¿por qué, profe? A veces sí le ponemos y a veces no. Ya les he dicho, ¿no? Los punteros los estamos orientando a usar siempre que vamos a crear datos. Entonces, si yo creo un polígono, es porque sí o sí van a existir estos de acá, ¿no? Entonces, no hay otra. Sí va a existir. Es por eso que ahí dentro no se usan punteros. Ejemplo, ¿ve? Con esto ya se debe tener todo mucho más claro. Nombre del stack. Alumno. Así es, ¿no? Explica bien tu pregunta, Edom. Hazme entender tu punto de vista para poderla responder asertivamente. Por ahí me dices, ¿no? Es necesario usar siempre punteros. O sea, quisiera entender tu percepción al respecto, ¿no? ¿Siempre es necesario usar el puntero para stack? Bueno, en la programación estructurada, pues hay dos formas, ¿no? Hay dos paradigmas. O los datos los gestionas con memoria estática, ¿cierto? O utilizas el paradigma de la programación dinámica. El C++ pues te permite ambas cosas, ¿no? Tal cual, a nivel de programación estructurada, por eso se llama así, ¿no? Paradigma de programación estructurada, porque así gestiona los datos. Y el otro paradigma que utiliza el Java, ¿qué paradigma es? Si no usas estructuras, ¿qué usas? Díganme. ¿Ya? Solo para hacer el ejemplo. ¿Qué usas? Clases. Ahora, como el C es tan flexible, tan bonachón, pues te permite trabajar estructurado de forma estática y de forma dinámica. Díganme, ¿las clases en qué paradigma se programan? ¿Estático o dinámico? Dinámico. Tú instancias la clase para crear el objeto. ¿Sí o no? Con aquellos que programan y tienes la experiencia. Entonces, pues ahí trabajas con programación dinámica. Es más, se podría decir que la programación estática está quedando rezagada por obvias razones al nivel de la programación. La mayoría de lenguajes de programación, pues como Python, con la multivariabilidad que tiene, pues permiten eso. Entonces, si ahí te argumento un poco, amigo Edom, pues lo correcto sería acostumbrarse a utilizar los punteros. ¿Por qué? Porque lo que te viene más adelante, si es que estás afines a eso, pues te va a permitir. Ojo, aquel que programa de forma dinámica y está en forma estructurada, pues va a cambiar mucho hasta la forma de analizar las cosas. Esa es la respuesta fundamentada que te puedo dar. Ahora, para el curso, pues estamos aprendiendo el paradigma dinámico, ¿no? O sea, el curso es más frío, ¿no? O sea, sí, ya, ¿me entiendes? Es por eso que te pedía, ¿no? O sea, que me des tu punto de vista para poder argumentar. Así es. Entonces, pues en algunas fuentes de información van a encontrar el typedef para definir un extract. ¿Con qué nombre? Cuenta. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo se llama el extract?
cuenta. Entonces acá, mira, ve, cuenta asterisco C. Se creó el puntero C, ¿de qué tipo? Cuenta. Ahora le dices C igual new cuenta. ¿Qué ha pasado? Gráficamente, el puntero C se ha creado y aquí está apuntando a un extract, ¿cierto? Está sucediendo eso. Solo que ese extract tiene dos espacios, ¿no? Dos espacios. La mitad será el número y la otra mitad, ¿qué será? El saldo. Es así. Entonces, así funciona esto. Así lo podemos empezar a trabajar. Es así como se programan estas cosas. Por supuesto, ya siendo un poco más especiales en el tema del desarrollo, uno puede anidar estructuras, ya la lógica es más exquisita, ¿no? Por ejemplo, puedes crear fecha, mira, ¿ve? ¿Y fecha qué tiene? Día, mes y año. Y luego creas la persona, por ejemplo. Y acá le dices, ¿no? Mira, ve. Nacimiento, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es nacimiento? Del tipo fecha. ¿Y fecha qué tiene? Tiene 3 ítems, ¿no? Ahí está, ¿ve? Así está, pues. Es la forma. Solo que persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Y no son 7 datos simples, ¿ah? Acá hay, de los cuales hay 4 vectores, hay una estructura compuesta. Wow, tú te imaginas. Y todo eso, cuando tú lo declaras, pues solo un puntero accede, ¿sí o no? Entonces son varias cosas. Ahí viene lo rico de la programación, pues. Es ahí cuando uno se da cuenta, ok, entonces, si vas a crear un elemento, es mejor hacerlo con un puntero, porque si es que lo necesitas, lo vas a crear. Y si no, vas a ahorrar el tema de la reserva de la memoria. Así es. Entonces, veamos, pues, ¿no? Acá fíjense, ¿no? Tenemos un tema del extract, por ejemplo. Vamos a ver un poco de ejercicios. A ver, amigos. Aquí está el dev C. Un momento. Taran, tan, 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 tan. Este es el tema este. A ver. Bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Un código, a ver. Include IOStream. ¿Estamos bien? Acá le lanzamos el using namespace std. Como vamos a tener que usar tal vez un dato como el nombre, pues vamos a tener que incluir el tema de gestión de cadenas, ¿no? Así es que vamos a usar string.h, es una librería que nos va a permitir leer, imprimir cadenas. Luego vamos a necesitar la función principal, que sería el inMain, ¿cierto? Y si lo he creado con función principal, pues tenemos que ponerle el return 0. Hasta ahí tenemos la estructura básica, ¿no? Es el punto de partida. Ok. Una estructura se crea afuera, ¿me entienden? Entonces, pues tenemos que definir la estructura como tal. A ver, no sé, pongámosle así, ¿ya? A ver, un extract mascota, por así decirlo. ¿Me entienden? Una mascota. Una estructura, al momento de crearse, termina en punto y coma. Ten presente eso. ¿Ya? La mascota va a tener 3 cosas. Va a tener un nombre, pues va a ser un tipo de cadena de caracteres. 20, por ejemplo. ¿Ya?
Es un tipo de dato de texto, ¿no? De cadena de caracteres. ¿Qué más necesitamos? Por ahí un tipo de dato entero. Pues la mascota va a tener una edad, digámoslo así. Y ahora vamos a usar un tipo de dato decimal. Por ejemplo, la mascota va a tener... ¿qué podría tener la mascota? Eso. ¿Ya? Peso, decimal, ¿no? Ya está. Fíjense, así de simple se crea una estructura. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora yo podré crear, ¿qué cosa? Mascotas. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la forma de la gestión de una mascota? Pues es muy sencillo. Tendría que hacerle, por ejemplo, ¿no? Voy a crear una variable, mascota. ¿Listo? Asterisco M. Ya está. Igual, new qué. New qué. Mascota. Ya, new mascota. Asterisco M igual new mascota. Ahí está bien, ¿no? Espera un momentito, voy a empezar a hacer trazos en la pantalla. Voy a usar una herramienta. A ver, ya vamos a usar esto. Ya está. Entonces, a ver, lo pongo por acá. Entonces, con eso estamos creando el puntero M, ¿cierto? Que está apuntando a un espacio, ¿cierto? Que es del tipo mascota. Y dentro de ese espacio, ¿cuántos datos hay? Hay 3, ¿no? Una que es el nombre, otra que es la edad y otra que es el peso. Con la particularidad que este nombre de acá, en realidad es un ¿qué? Es un vector grandote, ¿no? ¿De cuántos espacios? De 20. De 20 espacios, ¿no? Y ahí se guarda el nombre de la mascota. O sea, si ustedes me comprenden que con eso hemos hecho esto, pues se acabó. Comprendimos completamente los conceptos que necesito saber, los fundamentos. ¿Cómo van ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? También pueden poner, en vez de M, puede ser T, ¿no? Claro, puede ser eso. Ok. Solo que ahí, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? A ver. Solo que ahí lo único que tendríamos que hacer es, ok, voy a crear otra mascota. Entonces, mascota, asterisco P. Igual que nueva mascota. Y ya está. ¿Cuántas mascotas he creado? 2. Les complico un poco más la vida. Fíjense, ¿ve? Mira, mascota, asterisco, lista. Igual, new mascota. Es más, lo voy a poner en vez de lista, porque no quiero que confundan los temas, lo voy a poner así. Asterisco, regalados, ¿ya? New mascota, pero de tamaño 15. ¿Comprendes esta declaración? Dime, ¿qué hace eso? ¿Qué hace esa declaración? La línea 14. ¿Sí? Para que se entienda, lo voy a bajar a 3 nada más, ¿ya? O a 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que y no va a ser regalados, va a ser R nomás. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo siguiente. A ver, permíteme un momentito, PowerPoint, que no te necesito. Está haciendo lo siguiente. ¿Sí? Ahora voy a borrar la pizarrita. Voy a borrar la pizarra. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo siguiente, ¿no? Ok, R, ahora apunta a ¿qué? ¿A cuántas mascotas? A 2, ve. A 2 mascotas. Entonces, por acá, pues habrán 2 mascotas. La posición 0 y la posición 1. ¿Qué más te puedo decir? Que... Ay, no me da elección a elegir color. Bueno, habrá que volver a jugar con esto. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que dentro de cada una de las posiciones hay una mascota, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, acá habrá una mascota, que es una estructura. ¿Cuántos espacios tiene? 3. Uno es el nombre, que es un vector de 20 posiciones todavía, así bien lo caso, ¿cierto? 20 posiciones hay ahí. El otro es un entero, que es la edad, y el otro es un decimal, que es el peso. Esa es una mascota, ¿no? Y la otra estructura, pues está acá, donde también hay 3 espacios, ¿no? El entero, que es la edad, el peso, que es el float, y el nombre, que es un char de 20, ¿no? Entonces acá, el nombre es un vector que está dentro todavía, con sus 20 posiciones. ¿Y esa declaración con qué lo hice? Con esta de acá, ¿no? ¿Se comprende? ya, ya está un poco más interesante la cosa, ¿no? ¿Cierto? Profe, y si solo sea M y P, Ya pues, entonces, M estará apuntando a un solo espacio, ¿sí o no? Uno de estos, o sea, en ese espacio están los 3 espacios, ¿no? Los 20 vectores, el entero y el decimal. Perdón, el vector de 20 espacios, el entero y el decimal. Eso es M. Y P hace lo mismo, ¿no? Apunta a una sola mascota nomás. son independientes entonces. Claro. En cambio, acá estamos declarando individualmente. Al ponerle el corchetes 2, ¿qué hizo? Ya que se generen 2 vectores, 2 espacios en un vector. Así, ¿ve? Es así como está. Ahora, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si le pongo 100, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuántos datos en total puedo guardar? Si por cada uno puedo guardar 3 en un vector de 100 mascotas, ¿cuántos datos puedo guardar? 300. Así de simple, 300 y con un solo puntero. Ahora sí tiene sentido, por así decirlo, ¿no? 300. Y ojo, si somos más específicos, pues ¿cuántos espacios de memoria? Porque en cada uno de estos hay 20 espacios, 21, 22 por 100. 440 espacios más o menos, ¿no? O 6000, ¿no? No sé qué sé yo. La idea es que me capten la idea, ¿cierto? Entonces, es ahí donde toma mucho valor el tema de la programación, pues. Empezamos a entenderlo, ¿no? Ok. Entonces, eso era para comprender el concepto. Retomando entonces, he creado una mascota, ya puedo definir mascotas, y lo único que puedo hacer es, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a declarar mascota, ¿ya? ¿Cómo se llama mi gato? ¿Ya? O el perrito, ¿ya? El dog, ¿ya? Así vamos a ponerlo, el dog. ¿Cómo se llama? Igual new, mascota. Puede ser confuso el ponerle el dog, ¿no? El can, digámoslo así, para que esté en español. Quiero relacionarlo un poco. Ya está. Entonces, ¿cómo pediría los datos? Pues ya te enseñé a declarar. Esto ya te quedó claro, ¿no? Que can está apuntando a una mascota. Listo. Entonces, ¿cómo lo leo? ¿Cómo es que lo gestiono? Pues la forma sencilla sería, ¿no? Ok. Cout ingrese nombre de la mascota. ¿Cierto? Y ahí está. Ahora tengo que leerlo, ¿sí o no? ¿Entiende? Tengo que leerlo. Entonces, ¿cómo lo leo? Sein. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? Acá, ¿no? En nombre, pero nombre dentro de quién está? Dentro de mascota. Pero ¿quién está apuntando la mascota? Can, ¿sí o no? Pregunta, a ver, pregunta. ¿Pongo can o asterisco can? Asterisco can ¿Por qué razón? es un puntero que está dentro del mascota. Si yo pongo asterisco can, ¿a qué espacio estaría apuntando? En teoría. A nombre. Así, a nombre estaría apuntando. ¿Ya? Esa es parte del concepto también. Por eso ayer lo hablaba bastante, ¿no? Y está bien, porque Al primer espacio. la primera parte es que si tú usas, por ejemplo, el asterisco, estás apuntando al primer espacio. ¿Recuerda o no? ¿Cierto?
al índice 0. Pero recuerda, la mascota está así de grandota, ¿cierto? Está así la mascota, porque acá está la edad en un solo espacio. Acá está el peso en otro espacio. ¿Y acá quién está? Acá está el nombre. ¿En cuántos espacios? 20. En 20 espacios. Así está. Ayer te decía, con el vector te decía, ¿no? Si yo quiero hacer referencia a todo el elemento, pues uso asterisco o solo el nombre del puntero. Si es P, hago referencia a todo el elemento. En el vector sucedía así. En este caso, si hago P, hago referencia a toda la estructura. Si yo le digo asterisco P, ¿a quién estaría apuntando? Si solo guardas una sola dirección. Es más, ¿a nombre o solo a la primera letra del nombre, por así decirlo? Al nombre. Así, a todo el nombre, a los 20 espacios estaría apuntando, con asterisco. Porque recuerda, asterisco P solo guarda una dirección, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces solamente el primer valor. Claro. Y acá, ¿cuántas direcciones hay? Hay 20, 21, 22. En teoría, porque incluso hay más, ¿sí o no? Entonces, cuando yo hablo, cuando yo voy a guardar el nombre, ¿a quién necesito hacer referencia? ¿A la primera dirección o decir, no, P? ¿Dónde quiero guardarlo? En CAN, ¿cierto? Ya no se llama P, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se llama CAN. Can. Listo. ¿Dónde lo voy a guardar? En CAN. Listo. Pero ahora que estoy apuntando a CAN, tengo 3 lugares. ¿Dónde lo guardo? ¿En el nombre? ¿En la edad? ¿O lo guardo en el peso? Nombre. En el nombre. Y eso se hace así, mira, a ver. Entonces, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿eh? Lo vamos a guardar en el CAN, apuntando, y fíjate cómo sale, ¿eh? ¿Apuntando a quién? A nombre. Nombre. Eso estaría correcto, pero tiene ahí sus cositas, porque lo que quiero leer que es una cadena de caracteres. ¿Me entienden? Entonces, para leer toda la cadena de forma correcta, no uso el sein normal y ordinario. Ese sein, en el tema de las cadenas, usamos otra cosa. ¿Ya? Entonces, acá le decimos, ¿no? ¿Cómo es la forma correcta de leer una cadena? No usas el sein exacto, usas así, ¿eh? Sein.getLine, ¿ya? Vas a usar esa instrucción. El sein.getLine te dice, ok, te voy a guardar un dato, te dice, ¿no? ¿Dónde? Lo vas a guardar en CAN apuntando a nombre. Coma. ¿Ya? Un poquito voy a hacer el espacio. Toma, te dice, ¿cuántos caracteres voy a guardar? Dime, ¿cuántos caracteres tiene nombre? 20. Tiene 20. Toma, ¿cuál es el carácter de finalización? El carácter de finalización en la programación es el \n. Así. Y de esa forma estás leyendo todo eso, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde lo estás guardando? En CAN nomás. ¿Cuántos espacios estás leyendo? 20. ¿Sí? En algún momento, pues me voy a tomar el tiempo de explicarles cómo se lee una cadena, ¿no? Pero eso es porque es cadena, pues. Así se lee. Y si fuera un string no es más fácil, porque tendrías que usar el getLine, por ejemplo. Y es otra cosa. Es así. Esta parte, pues sí, anótenla bien, por ahí decirlo, para que más adelante no tengamos inconvenientes. Un char, así se lee. Ahora, ¿cómo se lee una edad? La edad sí es fácil, ¿no? Cout, ingrese, ingrese edad. Dime, la edad es un int nomás, ¿sí o no? Ahí está fácil, pues. Sein, ¿cuál sería la instrucción? ¿Dónde? Edad. Edad. En edad, pero ¿edad existe? ¿O qué tengo acá en el min? ¿Qué tengo? Can, ¿no? Entonces, can apuntando a quién? A edad. Y ya está, ya lo guardé, ¿ve? Can apuntando a edad.
Profe, agregué un dato string a la estructura mascota para practicar. ¿Y por qué cadena es mejor? Gracias. Ya, es que las cadenas al momento de definirse son exactas y precisas. En cambio, un string te puede generar desbordamiento de memoria. ¿Tú sabes de qué tamaño es un string? Un string puede ser de 2 letras o puede ser de 1 millón de letras, ¿me entiendes? Y eso hace de que la memoria separada no sea siempre exacta y puede generarte algún conflicto. Esa es la razón, ya en el lado práctico, ¿no? Así es. Ahora, ya leímos la edad. ¿Cómo leemos el peso? Igual, pues, ¿no? Cout, ingrese, peso. ¿Ok? Listo. ¿Y cómo lo guardamos entonces? Sein qué? Ok, Acá. están apuntando a peso. Peso. ¿Ya lo guardaste? Listo, ya lo guardaste ya. A ver, vamos a hacer una mostrada, pues, ¿no? Una muestra. ¿Se acuerdan? Ups, fallé. Entonces por acá sería, ¿no? A ver, mostrando datos. Ya, lo ordenamos entonces. Cout. Nombre, los puntos. ¿A dónde está el nombre? En can, apuntando a qué? A nombre. Ahí está, ¿eh? Endline. ¿Cierto? Ahora, cout. ¿Qué le pongo? Edad. Ya. ¿Dónde está la edad? En can. ¿Apuntando En a qué? Edad. Apuntando edad. Ya está. Endline. Ya. Cout. Peso. Peso. ¿Qué acá será? Pues can, apuntando aquí. Peso y endline. Endline. Ya está. Nos persignamos, pero antes de esto, ok, pues al finalizar, delete. ¿A quién borro? Mascota. ¿Así? ¿A mascota? ¿Moto al extract? ¿Al extract lo borro? Entonces, Al can. Al can, pues, ¿no? Al puntero siempre. Ya está. Y liberaste toda la memoria, ¿ve? Así de simple. Ya está. Entonces, ¿sirvió o no el concepto de las 2 semanas? Sí sirve, ¿ve? Ahí nos hemos demorado por eso. O sea, el comprender, el hacer que eso maquine, hace que podamos comprender este tipo de programas. Si no, pues, pucha, no me imagino. Sería un headache. Nos persignamos. Y aquí está, ¿no? Ingresa el nombre de la mascota. Ya. Doki Josefino. Ya está. Enter. Edad, 3. Peso, 12,36 kilos. Ya está. Listo. Esa es la forma de generar una cadena, ¿eh? ¿Qué les parece? Interesante, ¿cierto? Ya se vuelve más bonita la programación, ¿cierto? Chévere, ¿no? Pues funciona, corre. Así es. Estamos aprendiendo. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes me demuestren lo que estoy aprendiendo. O sea, desde ahora se los digo, si en su producto académico ustedes ponen algo que yo no hice, o sea, instrucciones que no manejo, o sea, por ahí C, printf, o me ponen stdlib, o utilizan otro tipo de librerías, pues definitivamente lo que voy a hacer no es lo que pedí, ¿me entienden? O sea, estoy explicándoles la programación desde el lado más básico y fundamental. Así es que lo que les pido es aplicar la idea. ¿Ok? Ese es el punto. Y si se dan cuenta, pues sin querer queriendo, como que le estamos dando el sentido de lo que es la tarea académica, ¿cierto? La tarea académica, el producto académico está muy, muy cercana a la idea.
Por ahí diríamos, sí, profe, pero en realidad allá nos han pedido 10 mascotas, o algo así creo era, ¿no? ¿Cierto? Ok, en base a esto vamos a modificar las cosas. ¿Les parece? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Profesor, consulta, cuando pones delete para borrar de la memoria, ¿eso dónde se ve eso que ya se borró la memoria? ¿O es por defecto? Allá, podríamos hacer esto, ¿no? Acá cuando le decimos can new mascota, podríamos hacer, por ejemplo, a ver, un cout asterisco can. ¿Qué nos debería dar? La dirección que está ocupando, ¿sí o no? ¿Me entienden o no? Es más, can nada más. Y al final, después del delete, podríamos ponerle otra vez cout can, a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a probar, pues. Para eso es programación. Y si falla, falló, pues, ¿no? ¿Qué problema se hace? Mira, ve, acá, ve. ¿Lo ves o no? Ahí está la dirección que le generó, ¿ve? Ese es un puntero, pues. O sea, cuando le asigné, entonces, ¿tu mascota en qué dirección está ahorita? En 0x151510. Ahí está, ¿ve? Y eso gracias a la línea 13. Profesor, son los bits, ¿no? Son los bits. No, no es un bit tampoco. Es el espacio de memoria. O sea, para que se Byte. comprenda, pues se acuerdan. ¿No es la dirección? Es la dirección, pues, exacto, es la dirección. Pero para que se recuerden, a ver, para que se recuerden, eso funcionó así, ¿no? A ver, era así, ¿no? O sea, les dije, ¿no? Que la memoria tiene espacios, cada uno de esos espacios es un byte, ¿sí o no? Pero cada uno de estos bytes tiene una dirección. Esta dirección es esta de acá. Pero somos conscientes que esta mascota está ocupando un byte o muchísimos hasta abajo. ¿Cuántos está ocupando? Muchísimos, ¿no? Porque por ahí estaba un arreglo de 20 cadenas, el entero, entonces hacia abajo está, pero ahí empieza. ¿Me entienden? Esa sería la respuesta más exacta. Ok, gracias. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahora, después de ingresar los datos, me imagino pues que no. Mi perrito se llama Homely, ¿ya? El Homely tiene 5 añitos y pesa 13 kilos más o menos. Ahí está, ve. Ya está. Y después de borrar te dice, ok, te he impreso la misma dirección, pero si yo imprimo algo después ya no hay datos ya. ¿Por qué? Porque estaba así. Ya se borró, Ya no hay nada ya. Probablemente sea error, undefinido, algo así. Es así. Dice, ¿no? ¿Can peso tiene otra dirección de memoria? No, es más o menos así. A ver, en el Excel creo que se me va a entender mejor eso. A ver. A ver, esas duditas pues son las que matan a veces matan la intención de poder hacer bien las cosas y aclararlas es lo mejor que sucede. Entonces, habíamos quedado que la memoria al final pues es un conjunto de espacios, ¿no? Es más, lo voy a hacer así, ¿ya? Taran, tan, tan. Taran, tan, tan. A ver, medio celestito. Y acá otro colorcito. Ya, verde. Y esto lo voy a copiar. Pues la memoria hasta el infinito pues puede ser así, ¿no? O sea, al final te estoy diciendo que cada colorcito es un espacio en la memoria, ¿cierto? Hace rato nos salió un valor como 1x, 10, 15, 15, 0, algo así, ¿no? ¿Cierto? Ese fue el valor. ¿Hasta ahí se me comprende? ¿Sí? Sí. Pero esto es solo un byte, pues. Esto de aquí es solo un byte, ahí solo hay 8 ceros y unos. Entonces, lo que te está diciendo es que toda la mascota, tú sabes que para un entero necesita ¿cuántos bytes? ¿Cuántos necesita para un entero? ¿Se acuerdan o no? Necesito 4 para un entero, ¿no? Y ahí ocupo entonces el tema del int. El float te va a ocupar 8, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí está el float. Ya, cada char te ocupa 4 también, ¿no? O 1 creo era.
se me fue el dato, ¿ah? Ya, ahí sí ya te estoy chamullando un poquito. No recuerdo exactamente el tema de los chars, pero son 20, pues, ¿no? Entonces, char hasta abajo, pues, ¿no? Ah, y todo eso sería el char. Entonces, lo que te estoy diciendo es que, si bien es cierto, la dirección inicia acá arriba en esta cosita pequeña, pues, ¿qué está ocupando? Todo este espacio ¿en qué? En una mascota. Por eso dime, ve, ¿qué es más fácil? ¿Ponerle nombre a todo esto y declaro mi variable? O mejor un puntero que me dé la dirección de la memoria. Un puntero. Ahora sí, pues con este ejemplo debe quedarse mucho más claro de que definitivamente, ¿no? Hacer programación dinámica comparada con la estática te da pues diferencias catastróficas, ¿no? Y si son dos mascotas, igual, ¿quién lo va a tener? Un solo puntero, una sola dirección. Es así. ¿Alguna consulta adicional? Chévere. Entonces ahí ya me van comprendiendo ya. Listo. Profe, y entonces, ¿cómo creo pues un vector de estas cosas, no? O sea, ¿cómo creo un vector de mascotas, por así decirlo? Pues fácil, ya. Digámoslo así, pues que voy a sacar el tema de las direcciones que ya he puesto y sabemos que esta parte de acá arriba nos sirve para pedir los datos, ¿no? Entonces, ojo, lo voy a dejar por ahí. Y voy a hacer un cambio nada más. Ok, quiero 10 mascotas. ¿Listo? Entonces, ¿te acuerdas de un vector? ¿Cómo hacíamos el recorrido? Fácil, puede. For. ¿Para quién? ¿Se acuerdan? Int i. ¿Empezando en qué posición? En 0. Mientras que i sea menor que ¿quién? Que el tamaño del arreglo, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto sea? 10. Ahora, ¿qué pasaba con el i? ¿Y qué? I más más. O sea, ¿esto cuántas veces se va a repetir? 10 veces. Lo único que tengo que hacer yo es, ok, si voy a leer, pues, bacán, voy a leer la mascota. Entonces le digo, ingrese la mascota. Listo. Ahora, cuando guardo, sí va a haber una diferencia. Porque acá, ¿dónde estaba guardando? En la primera posición, ¿sí o no? Ok. ¿Sí? Porque era una sola variable. O sea, para que me entiendan otra vez la parte gráfica, porque era así, ¿no? O sea, can estaba apuntando a una mascota, ¿cierto? Por eso yo le decía can nombre ya de frente. ¿Qué pasa ahora? Que can no está apuntando a una mascota. ¿A cuántos está apuntando? A 10. A 10 mascotas. Y la primera que voy a guardar, ¿en qué posición está? Sí. En la 0. ¿Y quién me dice quién es la posición? ¿Quién me está diciendo quién es la posición? La hice o no. Y El único cambio que hacemos es este, ¿ah? Fíjate, ya lo captaste ya, pues. La programación es facilita, chocheras. Mira, ve. Can en la posición I, y en vez de la flechita le voy a poner punto, porque es un vector. Ya está. Eso es lo único que cambia. Entonces, la primera vez lo va a guardar en can 0. La siguiente en can 1, en can 2, en can 3. Ya está. Así de simple. Can I punto nombre. Y luego, pues, le pides la edad, ¿no? Ok, por favor, ingrésame la edad. Chévere. Ahora, ¿qué le digo? ¿Cuál sería el cambio acá? ¿Cuál sería el cambio ahí? Can de I, punto. can i. Ya está, pues. Pero ya sabes por qué es el can de I, ¿no? Porque ya estás avanzando al siguiente campo, el siguiente perro, ¿no? Y ya está. Y lo mismo sucede con estos dos, pues, ¿no? Pido el peso, chévere. Y acá le digo, ¿no? Sin, ¿qué cambio? La flechita por el I punto. Es más, apúntalo así. Si es que es sin vector, con flechita, ¿no?
Y si no, le cambias por el corchetes y punto. Ya está. Ahora, ¿qué hace este programa? Pues pide ¿cuántas veces? 10 veces. Listo. Acá ya tienes un vector de 10 mascotas y se guardaron todos los datos. Listo. Y por ahí si te digo, guárdame los que pesan más de 10 kilos a un lado, ¿qué harías? ¿Qué harías si te digo, a ver, aquellos que pesan más de 10 kilos, ponlos a un lado, en otro vector? Un if, exacto. Ni bien tienes los datos, por ahí le dices, ¿no? Ok. Un if. Sí que, si el can de esa posición pesa más de 10, entonces, ¿qué harías? Todo eso lo pasarías a un lado, a otro vector. Y si no, ¿a dónde lo pasarías? Al vector de los flacos, por así decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, por acá, ¿qué haría, no? Ah, necesito dos vectores. Mascota, asterisco, por 2. Ya, new qué? New mascota. En el mejor de los casos van a haber 10 mascotas. Ya está. ¿Ya? Igual, mascota. ¿Asterisco qué? Flaco. Igual que New mascota. mi mascota. Ya. A lo mucho van a ser 10 flacos, no hay 10. otra. Ya está. Listo. Solo que tendría que tener tal vez el control de cuántos gordos y cuántos flacos hay. Por ejemplo, para que se me entienda, ¿eh? Otra vez el Excel. En la hoja anterior nada más. Imagínense. Ya, acá voy a tener mis datos, ¿ya? Taran, tan, 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 tan. Ya, y acá de otro color. Listo. O sea que no debería ser así, ¿no? Pero bueno. Lo que tengo que hacer para hacerme entender. Entonces, imagínense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Entonces, hasta ahí tengo 10 mascotas. Eliminar. Ya, los celestes son los gordos, los verdes son los flacos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué está pasando? Vengo a la posición 0. Ya, ok, ¿qué hago con este de acá? Lo llevo hacia el lado de los gordos. ¿Sí? Ahora vengo a la posición 1. ¿Y este de acá a qué posición va a ir? De los flacos. ¿A la 0 o a la 1 tiene que ir? A la 0. A la 0, ¿sí o no? Ah. Y cuando avance, este es un gordo. ¿A dónde va a ir? A la 1. ¿De quién? De los De los gordos. gordos. Y este irá a la 1 de los flacos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero no siempre va a ser así. ¿Qué tal estamos en esta situación? Solo para hacer el ejemplo, ustedes me capten, ¿no? O sea, en uno está diferenciado, ¿no? Entonces, estoy en la posición 8. ¿A dónde va este? A los flacos. ¿A qué posición? 2. La 2, acá. ¿O a la 3? A la 2, ¿no? 0, 1. 0, 1. Ya, entonces yo necesito llevar el control de quién? De la posición de los gordos y de la posición de los Flacos. flacos, exacto. Entonces, eso lo podríamos hacer así, ¿no? Pues lo voy a hacer, ojo, sin puntero para que esté entendible, ¿ya? Y digámoslo así, int, post flag, post f, ¿ya? O pf, ¿ya? Posición flacos. Pero sin puntero dije ya, para que esté fácil. Luego, ¿qué más? Eje, ¿posición de qué? De los gordos. Lo inicializamos. ¿En cuánto deben empezar? En 0, ¿cierto? Claro, porque todos van a empezar en 0. Ya está, pues. Entonces, sería pues, la posición de los posición de las mascotas, ¿no? De los vectores. Listo. Entonces, ahora, ¿para qué hice todo eso? Para simplificarles la parte de la actividad que viene, pues, ¿no? Entonces, ¿ahora qué te dice? Si el peso de esa mascota es mayor que 10, ¿a dónde va? Gordos. A los gordos, ¿sí o no? Entonces, ahí nada más le digo, ¿eh? Pero sería gordos. ¿Gordos de Eje. quién?
¿De qué posición? PG. PG en la posición de los gordos, punto, nombre. ¿A qué va a ser igual? A este campo, ¿no? Al que tengo ahorita. ¿Se entiende? ¿A qué va a ser igual? Al can, ¿en qué posición? En mi, ese can que acabo de decir, este pesa más de 10, lo voy a pasar a la lista de los gordos. ¿Se entiende o no? Entonces estoy copiando el nombre de ese can gordito a la posición que le corresponde de los gordos. ¿Qué más? Igual, ¿no? Gordos, ¿en qué posición? PG, punto, punto qué? Edad. ¿A qué va a ser igual? A este Acá. perrito que estoy evaluando, ¿no? Acá en DI, punto, edad. ¿Se entiende por qué Edad. y por qué PG? ¿Se entiende eso? Sí, porque son los de mayor peso, mayor Claro. a 10 kilos. Y el I puede ser pues una posición entre 0 y 10, ¿sí o no? En cambio, el PG va a ir avanzando de acuerdo a lo que lo van necesitando, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que guardes un gordito, lo va a guardar en la posición PG, que vale 0, ¿sí o no? Entonces, acá será peso, por ejemplo, Peso. ¿igual a qué? A ese Acá, perrito que viene, ¿no? No sé qué posición es, pero es el I, pues, ¿no? O sea, eso es lo que va. Ahora, ahí una es vez peso. agregado, ¿qué pasa? Tengo que hacer que la posición de los Arriba es peso. avance, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si ya lo llené en la posición 0, ¿ahora en qué posición tiene que estar? La posición 1. Para que la siguiente vez que venga el bucle de los 10, te diga que ya guarde en la posición 1. Eso si es que, ¿qué? Si es que el peso es mayor que 10. Y si no, ¿dónde lo guardo? Un asterisco gordo, flacos. Flacos. Los flacos, ¿sí o no? ¿En qué posición de los flacos? PF, pues, ¿no? En la posición PF. Ajá, ahí le digo, el nombre de ese flaco va a ser igual a quién? A ese perrito Can. que estamos evaluando. Nombre. Exacto. Y otra vez flacos. Profe, en la línea 27 está puesto edad, cuando debe ser peso. En la línea 17, 27. 27. Al final. Ah, tiene razón, acá, el peso, gracias, ¿no? El paso, no el peso. Efectivamente, ¿no? Gracias. Así es, entonces acá. Quedamos igual, ¿no? Can en la posición y punto. Edad. Ya se han dado cuenta qué es lo que hice. O sea, le pido los datos y lo guardo en el vector principal. Ahora, si es gordito, también lo copio a la lista de los gorditos. Y si es flaquito, lo lanzo a la lista de los flaquitos. ¿Sí o no? ¿En qué caso se usa el SAIF? Si vas a hacer un if anidado, es como que entonces vuelvo a preguntar, pues, ¿no? ¿Tienes 40? ¿Menos de 40? No. Entonces, ¿tienes menos de 50? Entonces, ese else if es ese entonces, ¿no? Ahí se usa el else if. ¿Ah? Flacos, ¿en qué posición? En la posición de los flacos, punto. Flacos, peso. Igual al perrito que estoy evaluando. Punto, Can y peso. peso. ¿Ya está? Ahora, ¿qué me falta? Ok. Posición de los flacos, incrementate en 1. Creo que, bueno, ya me exageré, ¿no? Ya se han dado cuenta que me exageré, ¿no? Creo que ahí le puedo poner el pause, creo. O hago un ejemplo de imprimir todavía los datos. ¿Qué dicen? Deberíamos eliminar también, profe, todo ello. El delete al can. Bueno, al final, ¿no? Después de todo el programa, pues ojo que esto solo está leyendo datos, ¿ah? Solo lee y los almacena, ¿sí o no? Ahora, ¿qué falta? Mostrar. Mostrarse. Imprimirlos. Ya, pero vamos a imprimir ¿cuántos vectores? 3, ¿no? Y Vamos a es imprimir 3. Vamos a imprimir a las mascotas en general, luego a los gorditos y luego a los flacos.
Entonces, volveríamos a hacer eso, ¿no? Pero primero, pues vamos a adornar un poco. Acá le vamos a agregar algo que se llame ingreso de datos. ¿Está bien el tamaño de la pantalla, le agrando el texto? Agrándalo un poquito, profe. Ya. Ya, va. Ahorita la agrandamos. Y vengo para acá, ya, entonces acá le puse ingreso de datos. Y bueno, ahora después de toda esta parte que es la parte dificilota, por así decirlo, ¿qué viene? Pues ya la parte de la mostrada, ¿no? Entonces le decimos cout. Acá está, es más, acá ya tenemos el título, ¿no? Mostrando datos, pero en mayúsculas para que haya una homogeneidad, ¿ya? Registro de datos. De mascotas, le voy a poner. Listo. Sí, es más, acá le podríamos poner algo de mascota, pero ¿qué mascota, no? ¿En qué posición? Por ejemplo, mascota 1. Estoy adornando un poquito, está bien, no los estoy confundiendo, ¿o sí? ¿Cómo está la cosa? Solo estoy adornando para que los detallitos salgan chévere, pues, ¿no? Bien, entonces ahí, ¿no? Por ahí que le pedimos, ¿no? Ingrese nombre de la mascota 1, ingrese edad de la mascota 1, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a copiar esto. Aquí quede bacán. Ingrese edad. Vamos. Es usted. Punto y coma. Ingrese peso. Ahí está. Ya está. Entonces ahora pide y ahí se van a ver los datos más ordenadito cuando imprimamos. Ahora cuando mostramos los datos, pues vamos a hacer lo mismo 3 veces para cada uno de ellos, ¿no? Pues es más, voy a hacer copiar y pegar después de construir la primera, ¿ya? Mostrando dato de mascotas. Listo. Hacemos el recorrido. ¿Cuál sería? For. ¿Para quién? Para ir empezando en 0, porque voy a recorrer 10 espacios, recuerda, 10 espacios voy a recorrer, porque es las mascotas en general. ¿Qué más? Mientras que y sea menor que 10. Y acá le digo, y más. Y ese sería el recorrido ¿para quién? Para las mascotas. Acá tendré que poner cada instrucción para mostrar, ¿no? ¿Y cómo muestro una mascota? Pues vamos más o menos a hacer esto, pero lo voy a hacer en el paso a paso, si es posible. Digámoslo así. ¿Ok? Cout. Mascota. 1. Ahí está. Se llama, ¿cómo se llama? A ver, ¿en qué vector está? ¿Cómo se llama el vector? Can, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Can de i, ¿cierto? ¿Punto qué? Nombre. Ya está, ya le puse el nombre ya. Ahora, coma. Le podría poner ahí nomás, ¿no? Tiene. Acá. ¿Qué tiene? Can de i, punto, edad. ¿Edad? ¿Ya? Años. ¿Ok? Solo para continuar voy a poner otro cout. ¿Ya? Tiene tantos años. ¿Qué más? Peso. ¿Ya? Es más, esto de acá lo voy a poner abajo, ¿ya? Para que esté ordenadito. Tiene edad años. Como no le he puesto backslash n o n-line, pues sigue continuando, ¿no? O sea, la mascota Doki tiene 3 años. Y ahí nomás, ¿no? Y pesa. ¿Qué pesa? Can de i, Can y punto punto, peso. peso. Ya está, ¿ve? Ahora sí. Inline. Es más, can de i,
KG le pongo, ¿ya? Ya me están captando la idea, cómo va a salir el resultado, ¿no? Inline. ¿Ya está? ¿Y eso cuántas veces se va a repetir? 10. 10 veces, porque ahí vamos a registrar a todas las mascotas. Vamos a hacer lo Profe, ¿qué es mismo. el, ¿Qué? qué es el KG? KG, pues es un texto, ¿no? Kilogramos. De kilogramos, pues, ¿no? O sea, y como están Ah, entre kilos. comillas, no pesa, ¿no? Ya, kilos le pongo, ya. Entendí. Ya está, kilos, ya. No se me desmaye, mi amigo. Listo. Y esto es para mostrar las mascotas como tal, bueno. Acá le podría decir inclusive, a ver, otra vez lo mismo. O sea, copiar lo mismo, lo pego, y esta vez ¿para qué? De gorditos. ¿Ya? De los gorditos. Ya está. Dime, ¿los gorditos van a ser 10? ¿O cuántos gorditos hay? Depende de los datos que se ingresen. Ya, ¿y Mayor a quién 10. tiene ese control? PG, pues. Entonces, y ya no va a ir hasta 10. ¿Hasta qué va a ir? Hasta PG. Porque ¿te acuerdas que hemos controlado con PG acá? Entonces, el último dato es menor que PG, pues. Y está, ahí está el problema resuelto, ¿ve? Y tal vez, pues, ahí tenemos el control. Listo. Y lo demás es lo mismo. Entonces, le ponemos así, ¿ah? Gordito 1, pues ya no es can. ¿Quién es? Gordos, ¿no? Ya no es can, ya. ¿Qué será? Gordos de I, nombre. ¿Qué más? Gordos de I, edad. Gordos de I, peso. Y está bien. Entonces, ¿quién va a mostrar? ¿Qué va a mostrar? Los gorditos, ¿no? Listo. Hago lo mismo. ¿De quién muestro ahora? Los flacos. A los flaquitos. Flacos. Entonces, mostrando dato de los ya flaquitos. PF. Ya está. Esto llega hasta PF. Para eso me sirve, ¿ve? Y luego, pues, ¿no? Acá ya no es gordos, será flacos, ¿no? Está como flacos. Flacos de I nombre. Flacos de I edad. Y flacos de I peso. Ahora, aparte de leer los datos, te pide la edad y está todo, pues. ¿Qué me falta? Profe, libera tus punteros. Can, gordos y flacos. Ok. Solo que tienes que tener algo presente, ¿no? Delete todo lo referenciado por quién? Por can. ¿Te acuerdas de estos corchetes, no? ¿Por qué? Porque son ¿qué? Los espacios. Porque son varios espacios, porque son arrays, pues, ¿no? Por eso le ponemos eso. Y otra vez, delete todo lo referenciado por quién? Gordos. Por gordos. Ya le pongo delete todo lo referenciado por quién? Flacos. Por flacos. Otro un 0. Listo, compadres. Acabamos. Profe, Detalladito, en su, paso a paso. profe, Sí, en su dime. línea 34, A ver. creo que falta más. Ah, tiene toda la razón. Sí, ¿no? Si no, para que se incremente pues, el PDF, ¿no? Buen ojo, ¿ah? Chévere. Y está. Profesor, creo que Sí. sobran puntos y comas en la línea 41, 47. 41. Gracias. Esa es la actitud. Pucha, estoy feliz, ¿ah? Si no, Roche. 53 también, 53. Gracias. Esa es la actitud. Buena ahí. Chévere, muy bien. Y está, ¿eh? Can, gordos, flacos. Listo. Creo que tenemos todo. A ver, nos persignamos. ¡Tuin! ¿Qué pasó? ¿Cuál es el error que hice acá? No se conoce la secuencia, dice. Acá el /tv. Que le quería poner.
¿Sí? /n también ahí lo voy a poner acá. Ya, a ver, vamos a ver otra vez. Ya, aquí estamos. ¿Qué sucede? Inválida, hay asignación inválida de un arreglo. ¿Sabes qué pasa? Acá, cuando nosotros vamos a copiar una cadena de un vector de chars a otro vector de chars, ¿se puede hacer solo el igual? ¿O hay una función que hace eso? Si le pones igual, igual es una comparación. ¿Te acuerdas que hace rato te dije, ok, para llenar un dato en una cadena no se usa el sein normal, se usa el sein getLine? ¿Sí? Hay una función. La función se llama strcpi. Y se llama. ¿Y qué te dice? Acá dice, el destino y el origen. Entonces, ¿quién es el destino? Nombre, ¿cierto? Gordos. ¿Y el origen quién es? El destino es Gordos, ¿el origen quién es? Can nomás, ¿no? Separado por coma. Ahí está. Ahí vamos a saltar eso, ¿ve? Entonces, la función, ¿cómo se llama? CPI. strcpi. Voy a copiar una cadena de texto de un lugar a otro lugar. Es así como funciona. Es por eso que no estábamos bien. Más abajo va a suceder otra vez, acá, ¿ve? Acá va a suceder otra vez. Entonces, ejecutamos y efectivamente, ¿ve? Ya saltamos el error de arriba, ahora nos vamos para abajo. Listo. Coma, la función, ¿cómo se llama? strcpy, ¿no? CPY. El destino y el final. Ahí está. Y está correcto, es normal que pase eso, pues, permite aclarar los conceptos, ¿no? Ya está, copiamos. Listo. Tan tan. Ahí está la ejecución. Registro de mascotas. Doki, edad, 21. Pucha, voy a tener que hacer esto 10 veces. Ya lo hago, pues, ¿ya? Ya. Ya. Acá hay otro tema, fíjense. Lo vamos a corregir. ¿Qué pasó? Mira, cuando puse un valor, ¿qué pasó con la siguiente mascota? El nombre de la siguiente mascota, ¿qué pasó? Se saltó. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? Se llenó el... ¿Porque ha puesto decimal? Sí, sino que hay un tema de garbage, digámoslo así, exacto, donde las acciones que nosotros vamos haciendo en la memoria pues llenan tanto lo que ellos dicen, ¿no? El flag, el buffer, y que hace que le asigna y le llena de garbage a este espacio. O por cualquier cosa que ya estaba, pues igual estaba con garbage. Entonces, siempre que vas a leer una cadena como estas, pues limpiamos ese buffer, ese flag, con una instrucción también. Entonces, justo antes del getLine, sein getLine, hay que ponerle esto, fflash stdin. Ya está. Por eso es que hacemos esto el día de hoy, para que esto nos permita trabajar bien. Listo, antes de leer la cadena, por lo demás, ojalá no pase, y listo. Ya está. Compilo otra vez. Vamos ahí. Doki 5 12.5. Ahí está, ahora ya te pide la mascota 2. Problema resuelto, ¿no? Eso es sucedido. A ver, Juan, es mi amigo Juan, edad tiene 36, mi causa. Pesa, es un flaco, pesa 50 kilos, creo. Ojalá no vea mi ejemplo. Ya. Y seguimos, a ver, Perla. ¿Ya? Sí, definitivamente, Oscar, ahí tienes toda la razón. Es por esa razón que hago este ejemplo tal cual, y ahora que les explique en 5 minutos la tarea final, pues ya van a tener todo mucho más claro, ¿no? Ingresé la edad 10 y vamos a hacer que sea flaquito, ¿ya? Peso 5, para que se vaya para los flacos. Diego, edad 1, peso 3. ¿Cómo se llama mi perrito el de abajo? Comando le han puesto el nombre a mi perrito. Kaiser es un nombre original. Le dicen Comando porque ese compadre no duerme, para haciendo veladas nomás.
Toda la noche ladra, ¿ya? 12 punto... A ver, escríbanme 3 datos de esos en el chat para poder inspirarme y poder ir avanzando, ¿ya? A ver, Rambo, ¿ya? 12, Mulder, ese chuscazo. Peso, 13, ¿ya? Balassi, le ponemos pues 12 años, es de 7. Lucas, Luca no me le puse, edad 5, son 3. Mascota 9, viene Mulder. Mulder tiene como 60 años, ¿no? Ya, pero y pesa 18. Y la mascota 10 va a ser Firulais. Ya, Firulais. El Firu tiene 10 años y pesa 6. Ya está. Y lo que viene, pues ya, ¿no? ¿Vale? Listo. Fíjense que en una ejecución se mostró todo. O sea, lo que hicimos fue entrar y aquí está, ¿no? Aquí es donde ya uno dice, oh, qué bacán, funcionó. Mostrando datos de mascotas. Mascota 1, Doki tiene 5 años y pesa 12.5 kilos. Va. Luego vienen los gorditos. Doki tiene 5 años, 12 kilos, 50 kilos, 36. Juan Rambo, 13 kilos y Mulder, 18 años. Luego está el tema de los flaquitos. Perla 5 kilos, Diego 3 kilos, Comando 5 kilos, Lassie 7 kilos, Luca 3 kilos, Firulais 6 kilos. Listo, amigos. Preguntas. Profesor, un favor, ¿usted cree que pueda compartir ese archivo en un Drive algo para leerlo en el DEF? ¿Qué les parece si les capturo la imagen del código y ustedes copian a partir de ahí? Sí, mejor. ¿Ya? De acuerdo, profe. Dale. Entonces, voy a hacer una captura. Profe, ¿no se podría copiar el código y pegarlo en el chat? Se puede también. Pero Se lo puede. importante es que practiquemos escribiendo código. De ley. La pregunta es, ¿tú crees que tu profe te va a dar? ¿Ah? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad, amigo? Otra vez voy a capturar. Stop. Todo por partes, amiguitos. Lo justo, ¿no creen? ¿Está bien la decisión que estoy tomando o se enojan? Está bien, profesor. De acuerdo. Ok, dale. Gracias por el respaldo, entonces. Profesor, este es lo que nos pide en el PA1. Acabo de escribir en el chat. ¿Así lo piden? Pucha, oye, no hubiera hecho este ejemplo y no lo hubieras dicho. Digo, ¿ese no es lo que tenemos que hacer o hay más de este? Ahorita viene la parte bonita de esto, ¿ya? Tranquilos, vamos por partes, como lo dijo el filósofo José Gabriel Condorcanqui. Ya está, ejemplo mascotas. Vamos por partes. 5 minutos para cerrar la clase. Me alegra porque muchos de ustedes los veo conformes con el desarrollo, están comprendiendo. Creo que sí, ¿no? Por favor, motívenme, pues. Si no, ya me voy a dedicar a otro. Ya está grabado, no hay marcha atrás, dice Ángelo. Ahora se los comparto. Por acá, ejemplo, mascotas. Va a estar Pero, disponible profesor, una semana. Sí, dime. estamos 45 alumnos. De los 45 creo que estamos participando 5 nada más. Ni 5 creo. Pues es, ¿Cómo están los otros 40? es natural, ¿sí? Soy muy consciente de que la programación, si ustedes la tienen, pues, en el día a día, la hacen, ¿no? ¿Cierto? La hacen, pero si no, pues, considero de que pues, es por eso que los llevo de lado el concepto hasta la ejecución, inclusive.
Pero eso no significa, por ejemplo, y voy a ser muy claro, que esta es la tarea en sí. Si bien es cierto, está resuelta de cierta forma la parte del código fuente, vamos a ver qué es lo que pide el producto académico. ¿Se entiende? Para que puedan ver qué es lo que van a presentar. Si bien es cierto, los ayudé con la parte del código fuente, ahora vamos a ver, pues, si es cierta tanta maravilla. Listo. Empecemos. Ok, fíjense, estimados estudiantes, el enunciado de la tarea te dice que la entrega es individual. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me van a presentar un documento de Word. ¿Ya? Un PDF si es necesario. Eso es lo que van a alzar. Ese PDF va a tener que responder a este programa. ¿Sí? Si por ahí coincide el programa, un ejemplo que hicimos en clase, pucha, qué suerte, ¿no? Ya qué hacemos ya, pues, ¿no? ¿Sí? Pero el tema es el siguiente. ¿Sí? Que ustedes no solo me presentan el código, sino me presentan un informe, así como este de acá. Entonces, se los puse así porque ustedes tienen que copiar este informe, ¿ya? Este ejemplo de informe, lo copian, lo llevan a un archivo nuevo de Word. Por favor, arriba, si es posible, grandote, le agregan sus apellidos y nombre, pero acá dice ejemplo de informe. Van a documentar todo esto. El presente informe documenta el desarrollo del caso del producto académico 1 de estructura de datos, que refleja la aplicación de las funciones, paso de parámetros. El presente informe considera un análisis de requisitos funcionales. Hasta acá no cambias nada, tal cual, ya te ayudé el chamullo ya. Sigue. Requisitos funcionales, enunciado. ¿Cuál es tu enunciado? Está más arriba, ¿no? Lo pones acá. Resumen. Dice, acá dice, es la interpretación del estudiante en base al enunciado. Como yo te expliqué acá qué hace y cómo funciona, tú me das el resumen. El enfoque y la forma de resumir tú la pones. Si tú lo enfocas desde el lado de aplicación, pues el resumen es que nos están pidiendo un programa que se solucione tal cosa. Si tú lo ves desde el lado de las competencias, pues en mi caso, pues es comprender la forma de optimizar el uso de la memoria. No sé, tú le pones ahí ese resumen. Luego, entradas. Son los valores que el usuario debe ingresar al programa cuando esté en ejecución. Ah, ok. En este programa, ¿qué entradas hay? Díganme. ¿Qué es lo que yo he ingresado? Nombre de las mascotas, la edad de las mascotas y el peso. ¿Algo más ingresé? No. Entonces acá tendrás que hablar acerca de esas entradas. Un ejemplo, se requiere saber el precio del artículo comprado por cliente. ¿Ustedes qué van a requerir saber en mi caso de mi ejemplo? Un ejemplo. No, pues en mi ejemplo, ¿qué tendría que pedir? El nombre de las mascotas. Exacto, ese sería un ejemplo. También se requiere el peso de las mascotas. También se requiere eso. ¿Me entiendes? Acá lo describen, cada uno de los ejemplos. Si son 10, pues se pedirán 10. Tú lo describes nomás. Validaciones. Creo que en el enunciado se pide una validación, ¿cierto? ¿Sí? Así de simple. Entonces, la validación, pues por ahí que validen simplemente la edad o validan el peso en un rango, tal cual el ejemplo de ayer, porque les dije si es que me alcanzaba el tiempo, estamos muy ajustados, ¿no? Voy a tener que cerrar esto rápido, después tengo clases. Entonces, le dicen, ¿no? El precio ingresado del cliente tiene que ser mayor a 0. ¿Ustedes qué tienen que validar, por ejemplo, ahí? En mi ejemplo de mascotas. Pues que el peso tiene que ser mayor a 0. Lo validan, se aseguran y problema resuelto. Eso es un par de líneas adicionales al código nada más. Procesos. Mira, es la descripción de las actividades que desarrolla el programa durante su ejecución. ¿Qué hace mi programa? Díganme. ¿Qué hace cuando se ejecuta primero? ¿Qué es lo que hizo? Pide nombre. Exacto. No. Pide datos de 10 mascotas, entre los cuales te pide el nombre, el peso y la edad de la mascota. ¿Qué hace luego? El programa los clasifica en gorditos y flaquitos y luego te muestra los datos de todas las mascotas ingresadas, te muestra los datos de los gorditos y te muestra los datos de los flaquitos. Eso es lo que hace. Entonces, eso le haces acá, en procesos. Y está. Las salidas, los datos que son mostrados en pantalla. Pregunta, acá, acá. ¿Qué datos me ha dado? Mira, salidas, te dice, ingrese el nombre de la mascota. Otra salida,
ingrese edad. Otra salida, ingrese peso. ¿Qué otras cosas me mostró? Me mostró los datos por mascota. Me mostró los datos de los gorditos y me mostró los datos de los flaquitos. Te estoy diciendo que tú me describas cómo funciona el programa. ¿Te has dado cuenta? Te estoy diciendo que tú me cuentes qué hace. Hasta el código, literalmente, pues te ha ayudado para que tú solamente documentes esto. ¿Por qué te digo eso? Y bueno, al final pegas el código fuente acá y ya está. El código de programación No, SPA, mira, último. el proceso te cuenta, por ahí Eric dice, ¿no? No es lo mismo que el proceso te cuenta todo, ¿no? O sea, del paso a paso. Las salidas y las entradas como que las clasifica, ¿no? Ok, ¿qué cosa le doy al sistema y qué me da el sistema? Entonces, hay diferencia, ¿no? Las salidas. Las cosas que te muestra el programa en pantalla son las salidas. Así de simple. ¿Alguien estaba opinando? Digo, en la parte última ya le ponemos ya el código, lo copiamos ahí, todo el código de programación. Y acá le pone la captura de pantalla. Entonces, este informe es el que ustedes me entregan, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo se evalúa? Pues acá dice, ¿no? Ahí dice, ¿no? La estructura debe tener 3 campos, ¿no? Desarrollar un programa que define una estructura que sirva para representar una persona, ¿no? El programa debe considerar que dado un vector de personas se rellenen 2 nuevos vectores. Profe, ¿cuántos? Ya ponle 10, pues, para no hacernos problemas. ¿Listo? Ya, de 10. Y luego ustedes ya clasifican. Luego, ¿qué te dice? ¿Cómo se evalúa? Miren, resumen, entradas y la validación de sus variables. ¿Cuánto vale? 4 puntos. Que me describas el proceso. ¿Cuánto vale? Y las salidas. 4 puntos. Que en la resolución apliques. Yo te acabo de regalar 4 puntos. Presentación del informe, que esté bonito. 4 puntos. Dígame, lo único que te dice el código fuente está acá. O sea, si tú solo me presentas lo programado, ¿cuánto tendrías en el producto? 4 puntos. 4 puntos. Y lo demás es documentación de parte de ustedes, que me describan de acuerdo a lo que comprenden, nada más. Socialicen, ayúdense, apóyense, porque el producto, si se han dado cuenta, es individual y no pueden haber duplicidades. De código probablemente sí, pero la interpretación y las palabras no se copian, pues. Así de simple. Ustedes administren, Oyan, no hay problema. Y ahí sale sus 20 amigos. Por eso cuando hagan su producto, revisen la rúbrica. Ya les dije el camino. Así es. Está sencillo en realidad. Profesor, para copiar el archivo, ¿se va a obtener por RAM? ¿Se va a comprimir? No me entregan el CPP. No me entregan un CPP. ¿Qué es lo que me entregan? El Word nomás. El Word, ¿no? Profesor, pero ahí dice, el nombre de cada ejercicio será enunciado 1 CPP. Sí, pero no tienes problemas, pues. Entonces, en el Word, después de la captura de la pantalla, ponle todo el código en texto, ya está. Igual sigue siendo un Word, ¿no? Y ya evitas comprimir, te desestresas. Profesor, ¿puede ser imagen o texto? Sí, por ahí te dice, pega las capturas de pantalla del desarrollo del código fuente, sí o sí. Y debajo de capturas le pegas el código, pero un control C, control V, y ya está. Ok, profesor. Y queda. No el ejecutable, pues acá puedo fabricarlos a cada rato, no hay problema. Así es, estimados estudiantes. Tienen todo, solo tienen que demostrarme que se están comprendiendo los conceptos. Está diseñado de esa forma, ¿no? Y ya está. Nada más. Sí, o sea, usen mi código, pues la idea es esa, y a partir de ahí desarrollen todo el problema. Por eso se los he compartido. Para que sigan la misma línea, utilicemos la misma sintaxis, para que no manden a hacer, digámoslo así. O sea, voy a ser muy puntual y directo. Nada más. ¿Listo, amigos? Tengo que cerrar, tengo que volar al otro salón. Me disculpo. Un abrazo a todos, mucha suerte, pues. Hasta la siguiente semana, ¿ok? Gracias, profesor. Listo, nos vemos. Hasta luego. Gracias.